El ascenso y caída de Napoleón Bonaparte. ¿Cómo un hombre pequeño llegó a dominar Europa? Napoleón Bonaparte, nacido en Córcega, pasó de ser un joven ambicioso a uno de los líderes más poderosos de la historia. Su habilidad estratégica y carisma lo impulsaron rápidamente al poder, dejando una huella imborrable en el continente. Napoleón Bonaparte nació en la isla de Córcega en 1769, en una familia de la nobleza menor. Desde joven, mostró un gran interés por la carrera militar, lo que lo llevó a buscar una formación que le permitiera ascender en el escalafón del ejército francés. Su educación militar comenzó en la Academia de Brienne, donde destacó por su inteligencia y determinación. Posteriormente, se trasladó a la prestigiosa École Militaire de París. Esta formación fue crucial para desarrollar las habilidades tácticas y estratégicas que más tarde lo convertirían en un líder formidable. Durante la Revolución Francesa, Napoleón aprovechó el caos político para demostrar su valía. En su primera campaña importante, se ganó el reconocimiento del Comité de Salvación Pública al repeler a las fuerzas británicas en Toulon, una victoria que le valió el ascenso a general a la temprana edad de 24 años. Con apenas 24 años, Napoleón logró su primera gran victoria en Toulon, consolidando su reputación como estratega militar. Este éxito temprano le abrió las puertas a futuras campañas, permitiéndole ascender rápidamente en los rangos del ejército revolucionario y ganarse un lugar prominente en la historia militar francesa. Napoleón emprendió la campaña de Italia con determinación y astucia, logrando someter a las fuerzas austriacas en una serie de brillantes victorias. Su táctica innovadora y liderazgo carismático le permitieron consolidar su control sobre el norte de Italia, demostrando su capacidad para cambiar el curso de la guerra. El Tratado de Campo Formio fue un hito crucial en la carrera de Napoleón. Mediante este acuerdo, Francia no solo ganó territorios estratégicos, sino que también consolidó su influencia en Europa. Napoleón mostró su habilidad diplomática, sentando las bases para futuras expansiones y fortaleciendo su posición en el escenario internacional. La campaña de Egipto representó tanto una expansión militar como un esfuerzo científico. Napoleón llevó consigo un grupo de eruditos que realizaron importantes descubrimientos arqueológicos. Aunque la campaña militar no fue un éxito total, los hallazgos, como la piedra Rosetta, dejaron un legado duradero en el campo de la egiptología. El hallazgo de la piedra Rosetta durante la campaña de Egipto fue un momento histórico. Esta piedra, con inscripciones en 3 idiomas, permitió descifrar los jeroglíficos egipcios. Su descubrimiento no solo enriqueció el conocimiento histórico, sino que también destacó la contribución de Napoleón a la ciencia y la arqueología. Al regresar a Francia, Napoleón encontró un país sumido en la inestabilidad política. Aprovechando su popularidad y sus éxitos militares, consolidó su poder y se preparó para una jugada audaz que cambiaría el curso de la historia francesa. La situación estaba madura para un cambio radical en el liderazgo. Napoleón aprovechó la inestabilidad política de Francia para orquestar el golpe de Estado del 18 de Brumario. Con astucia y apoyo militar, disolvió el directorio y estableció un nuevo gobierno. Este movimiento marcó el comienzo de su ascenso al poder absoluto, consolidando su posición como líder indiscutible. Tras el golpe, Napoleón instauró el consulado, un sistema de gobierno liderado por 3 cónsules. Aunque en teoría compartía el poder, pronto se hizo evidente que Napoleón era la figura dominante. Este nuevo orden permitió estabilizar Francia y preparar el terreno para futuros cambios profundos. Como primer cónsul, Napoleón consolidó su control mediante reformas administrativas y militares. Centralizó el poder, reforzó su autoridad y ganó el apoyo popular. Su liderazgo firme y carismático lo convirtió en una figura casi mítica, preparando el camino para un control aún mayor sobre Francia y Europa. Las reformas internas de Napoleón transformaron profundamente a Francia. Introdujo el Código Civil, que modernizó el sistema legal y sentó las bases para un Estado más eficiente. Su enfoque en la educación, infraestructura y administración pública modernizó el país y dejó un legado duradero en la sociedad francesa. En 1804, Napoleón se coronó a sí mismo como emperador en una ceremonia solemne en Notre Dame. Este acto simbolizaba su transición de líder revolucionario a monarca absoluto.
Al autoproclamarse emperador, Napoleón reafirmó su dominio y marcó el inicio de una nueva era de expansión y conquista. La guerra con la Tercera Coalición estalló en 1805, enfrentando a Napoleón contra potencias europeas como Austria, Rusia y Gran Bretaña. La Batalla de Austerlitz, también conocida como la Batalla de los Tres Emperadores, fue una victoria decisiva para Napoleón, consolidando su reputación como un estratega militar incomparable. El Tratado de Pressburg, firmado tras la Batalla de Austerlitz, reafirmó el dominio de Francia sobre Europa Central. Austria cedió territorios significativos y reconoció la reestructuración del Sacro Imperio Romano Germánico, lo que fortaleció aún más la posición de Napoleón y consolidó su influencia en la región. Napoleón se proclamó rey de Italia en 1805, integrando el Reino de Italia dentro de su imperio. Esta acción no solo expandió sus dominios, sino que también le permitió ejercer un control más directo sobre la península itálica, consolidando su poder en el sur de Europa y reforzando su autoridad. La Confederación del Rin fue una estructura política creada por Napoleón en 1806, disolviendo el Sacro Imperio Romano Germánico. Esta confederación de estados alemanes quedó bajo la influencia francesa, reduciendo el poder de Austria y Prusia y reconfigurando el mapa político de Europa Central a favor de Napoleón. La guerra con la Cuarta Coalición enfrentó a Napoleón contra Prusia, Rusia, Sajonia, Suecia y Gran Bretaña en 1806. La batalla de Jena-Auerstedt resultó en una aplastante victoria para Napoleón, desmantelando el ejército prusiano y consolidando aún más su control sobre Europa. La derrota humilló a Prusia y fortaleció la hegemonía francesa. Napoleón implementó el bloqueo continental para asfixiar económicamente a Gran Bretaña, prohibiendo el comercio europeo con la isla. Esta estrategia buscaba debilitar a su principal enemigo, pero tuvo consecuencias adversas en la economía europea y generó resentimiento entre sus aliados. La campaña en la península ibérica comenzó con la invasión de España y Portugal. Napoleón intentó imponer a su hermano José como rey, desencadenando la Guerra de Independencia Española. La resistencia popular y la intervención británica convirtieron la península en un sangriento campo de batalla. La invasión de Rusia fue un intento audaz de dominar el vasto imperio zarista. Napoleón avanzó con un enorme ejército, pero la estrategia de tierra quemada de los rusos y el implacable invierno diezmaron sus fuerzas. El fracaso marcó el principio del fin para su imperio. La retirada de Moscú se convirtió en un desastre militar sin precedentes. Las tropas de Napoleón, debilitadas por el hambre y el frío, fueron hostigadas constantemente por el ejército ruso. La catástrofe redujo drásticamente el número de soldados y minó la moral del ejército francés. Enfrentando a la Sexta Coalición, Napoleón sufrió una derrota decisiva en la Batalla de Leipzig. Conocida como la Batalla de las Naciones, la contienda unió a múltiples potencias europeas contra él. Esta derrota obligó a Napoleón a retirarse a Francia y marcó el colapso de su dominio continental. Napoleón, enfrentado a la derrota en Leipzig, fue obligado a abdicar y exiliarse en la isla de Elba. Allí, a pesar de su confinamiento, no perdió su espíritu emprendedor e intentó implementar reformas en la pequeña isla, mientras planeaba su retorno a Francia y su regreso al poder. En un movimiento audaz, Napoleón escapó de Elba y regresó a Francia en 1815. Su llegada provocó una oleada de apoyo popular y en poco tiempo logró reinstaurarse en el poder durante un breve periodo conocido como los 100 días. La euforia pronto se transformaría en conflicto nuevamente. La batalla de Waterloo, librada en junio de 1815, marcó el fin definitivo de las ambiciones de Napoleón. Enfrentando a las fuerzas aliadas lideradas por el duque de Wellington y el mariscal Blücher, Napoleón sufrió una derrota decisiva que selló su destino y el de su imperio. Tras su derrota en Waterloo, Napoleón abdicó por segunda vez y se rindió a los británicos. Fue exiliado a la remota isla de Santa Elena en el Atlántico Sur. Ahí, bajo estricta vigilancia, comenzó el capítulo final de su vida, lejos del poder y la gloria. En Santa Elena, Napoleón pasó sus últimos años en reflexión y escritura, rodeado de un pequeño séquito fiel. Su salud se deterioró gradualmente y el 5 de mayo de 1821 murió. Su vida, repleta de triunfos y fracasos, dejó una huella imborrable en la historia mundial. En Santa Elena, Napoleón vivió una rutina monótona y aislada.
reflexionaba sobre sus campañas y decisiones, escribiendo memorias que buscaban justificar sus acciones. La isla, lejos de Europa, se convirtió en su prisión, donde la nostalgia y la enfermedad marcaron sus últimos días. Napoleón falleció el 5 de mayo de 1821 en Santa Elena. Su muerte generó diversas teorías, desde envenenamiento hasta causas naturales. Una autopsia reveló problemas estomacales, pero el misterio persiste. Su deceso cerró un capítulo crucial de la historia europea, dejando un legado complejo. Napoleón revolucionó las estrategias militares con tácticas innovadoras y una organización meticulosa. Sus campañas, estudiadas en academias militares, mostraron la importancia de la movilidad y la sorpresa. Su habilidad para motivar a las tropas y adaptarse a las circunstancias lo consagró como un genio militar. El Código Napoleónico, promulgado en 1804, modernizó el sistema legal francés, influyendo en legislaciones de todo el mundo. Estableció principios de igualdad ante la ley y derechos de propiedad, dejando una huella duradera en la jurisprudencia contemporánea y consolidando su legado reformista. Napoleón inspiró innumerables obras de arte y literatura, convirtiéndose en un ícono cultural. Pintores, escritores y músicos encontraron en su figura un símbolo de ambición y tragedia. Desde cuadros épicos hasta novelas históricas, su impacto cultural perdura, fascinando a generaciones enteras. Napoleón Bonaparte dejó una huella indeleble en el ámbito cultural. Su figura ha inspirado innumerables obras de arte, desde pinturas y esculturas hasta literatura y música. Artistas como Jacques-Louis David capturaron su imagen, mientras escritores como Tolstói lo inmortalizaron en sus novelas, destacando su impacto duradero. La tumba de Napoleón en los Inválidos, París, es un monumento de gran relevancia. Este majestuoso sepulcro atrae a miles de visitantes cada año, quienes buscan rendir homenaje y reflexionar sobre su legado. La imponente estructura refleja la magnitud de su influencia histórica y militar. La figura de Napoleón ha sido objeto de controversias históricas. Algunos lo consideran un tirano ambicioso, mientras otros lo ven como un visionario reformador. Este debate añade complejidad a su legado, generando discusiones apasionadas entre historiadores y el público y subrayando la dualidad de su impacto. Napoleón ha sido representado en numerosos medios de la cultura popular. Películas, series de televisión y videojuegos han explorado su vida y legado, manteniendo su memoria viva en la conciencia colectiva. Estas representaciones a menudo reflejan la fascinación continua por su carisma y sus logros militares. El legado de Napoleón sigue siendo objeto de reflexión y debate. Su capacidad para inspirar tanto admiración como crítica lo convierte en una figura emblemática. A lo largo de los años, su vida ha sido interpretada de múltiples maneras, dejando abierta la pregunta, ¿fue un héroe o un villano? Napoleón continúa fascinando a historiadores y entusiastas. Su ascenso meteórico y su caída dramática ofrecen lecciones sobre el poder, la ambición y la resiliencia. A través de sus campañas militares y reformas, dejó una huella imborrable en Europa. Su legado perdura, invitándonos a reflexionar sobre el alcance y los límites del liderazgo.